Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Si usted lo tiene ahí, nos ponemos de pie y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oramos al Señor. Padre, una vez más le damos gracias por esta oportunidad que usted nos brinda, por esta bendición que usted nos da de poder congregarnos, de poder reunirnos en su casa para adorar su nombre, para bendecir su nombre, para exaltarle, pero también para reflexionar en su palabra. Yo le ruego que a través de ella, una vez más, usted nos pueda nutrir, nos pueda enseñar, a través de ella usted pueda sacarnos del error. Señor eterno, que su palabra pueda ser la luz para nuestra vida y que pueda, Dios mío, dirigirnos a esa tierra santa que tanto esperamos. Dios eterno, gracias. Una vez más le ruego que usted use mi vida por misericordia, porque yo como hombre no tengo nada que entregar. Es usted el que tiene palabra de vida. Dios del cielo, gracias, y pido su bendición a través de su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomarse asiento. Dios nos bendiga. Hoy día vamos a estar concluyendo con el tema de la hipocresía. Ya hemos visto que Cristo hace una enseñanza de estas tres prácticas: la hipocresía del dar, la hipocresía al orar y la hipocresía al ayunar. Estas tres prácticas que hace Cristo, trata de enseñarle a sus discípulos que cuando las ejecuten lo hagan de la manera correcta, sin hipocresía. Y hoy día estaremos viendo la hipocresía referente al ayuno, que nos dicta mucho de lo que ya hemos hablado, pero agregaremos otros elementos. Amén. Si hay algo que distingue al ayuno de la oración con el dar, que tanto el dar como la oración es un mandato de Dios. Todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, tiene que orar y tiene que dar. Amén. Amén. Si usted no está orando, si usted no está dando, no está cumpliendo con esos mandatos que están explícitos en la Escritura. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que como es un mandato explícito, el Hijo de Dios no puede dejar de orar y no puede dejar de dar, porque es un mandato explícito. Si usted no lo está haciendo, no está cumpliendo el sermón del monte. Y si más encima lo hace hipócritamente, tampoco sirve. Hay que hacerlo de corazón, honestamente, sinceramente. Pero la diferencia con el ayuno es que no es un mandato. Amén. Así que no tenemos que ayunar. No.
Dios nos bendiga. En la Escritura hay solo una referencia referente al ayuno que ordenó el Señor. Y yo quiero que me acompañe, porque vamos a tener que ver algunos textos bíblicos, y yo quiero que me acompañe a Levíticos. Levíticos capítulo 16, versículo 29 al 34. Dice así su palabra. Dios hablando a su pueblo y dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, dice: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis en él, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. La palabra que sale ahí, afligiréis vuestras almas, se traduce como ayuno, se traduce como abstenerse de alimento. Amén. No tan solo de alimento, sino que, ¿qué hace Dios? Dios le dice a su pueblo: este es el día de la expiación, para que usted me entienda el contexto. Es el día que hacían el sacrificio por toda la nación, por todo el pueblo, y eso se hacía una vez al año. Una vez al año, los que conocen un poco la Escritura, el sacerdote se preparaba en oración, se preparaba en santidad para entrar al lugar santísimo ahí, para expiar el pecado de todo el pueblo. Eso se hacía una vez al año. Y Dios al pueblo le exigía que ese día debía afligir su alma. Y cuando decía Dios que el pueblo debía afligir su alma, le estaba diciendo que debía abstenerse de todos los placeres humanos, por así decirlo, y el comer es un placer. Entonces, ese día el pueblo debía afligir su alma, debía abstenerse de todo alimento, pero este mandato era una vez al año. Amén. Y este mandato Dios lo dejó establecido así, o sea, el pueblo debía ayunar una vez al año, solo en el día de expiación. ¿Ya? Algunos dicen que se agregan otros 4, otros 3 ayunos. No voy a entrar en discusión, pero esto es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Los otros pueden ser, no pueden ser, supuestamente algo así, pero aquí está explícito. ¿Me está entendiendo? Dios lo deja como un mandato perpetuo. Hermano, y en el día de la expiación, donde el pueblo debía afligir su alma, el pueblo tenía que entrar en una actitud de arrepentimiento. O sea, no es que el que dejara de comer estaba arrepentido, no, sino que el pueblo dejaba de comer o ayunaba, para que usted me entiende, como señal del arrepentimiento. ¿Me entiende? O sea, el pueblo afligía su alma porque ese día iban a expiar sus pecados. O sea, debía arrepentirse, ¿ya? Y el afligir el alma era señal del arrepentimiento que había dentro. Debía ser así. No debía ser para que lo vieran, sino que tenía que ser una señal de verdad de que él estaba arrepentido del pecado que iba a ser expiado por el sacerdote para recibir el perdón de Dios. Entonces Dios ordenaba al pueblo que afligiera su alma. Pero esto tenía que hacerlo una vez al año. Esa era la orden de Dios referente al ayuno en el Antiguo Testamento. Y no hay otra referencia referente a que Dios ordene
al hombre ayunar de manera constante. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo en ese día? En este caso particular, Dios demandaba al pueblo abstenerse de todos los deleites corporales, entre eso en la comida, como señal de humillación interna y de contrición de corazón por sus pecados. En ese día todos ayunaban, todos, sin excepción. Creo, no estoy seguro, pero creo que los niños y los enfermos no. Creo, ¿ya? Si usted tiene esa información, la puede corroborar, ¿ya? Pero todos ayunaban, porque era expiación por todo el pueblo. Amén. Entonces, el ayuno en el Antiguo Testamento era abstenerse de alimento, abstenerse de comida. ¿Me está entendiendo? Y no hay otro mandato, al menos en el Antiguo Testamento, me refiero como orden, como estatuto de parte de Dios, que el pueblo ejerza ayuno. No hay otro. Amén. Entonces, podemos entender de que en el Antiguo Testamento Dios sí, escúcheme bien, Dios sí, no hay otro mandato de parte de Dios en cuanto al ayuno en el Antiguo Testamento. ¿Está aquí? No hay otro. Solo en esta parte Dios le ordena al pueblo que aflija su alma. O sea, Dios le dice, oye, tal día yo te mando a que aflijas tu alma, a que te abstengas de todos placeres corporales, incluso deja de comer, porque ese día necesito que te arrepientas para perdonar tus pecados. Ese era el mandato de Dios. Amén. Pero este mandato quedó obsoleto cuando Cristo pagó y expió todos nuestros pecados. ¿Está aquí? Y lo hizo una vez y para siempre. Entonces, este mandato del día de expiación, que era una vez al año que se hacía en el pueblo, ya no es válido. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de que una vez al año tengamos que hacer expiación, y eso significa que ya no tenemos que ayunar. Entonces, este mandato quedó obsoleto, porque Cristo pagó nuestros pecados. ¿A cuántos nos pagó el pecado? Cristo ya nos perdonó, pagó por nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Como en el Antiguo Testamento Dios lo ordenó, algunos tomaron esta práctica, la tomaron como una práctica personal. Algunos de buena manera y otros quizás de mala manera. Por ejemplo, vemos diferentes prácticas de ayuno en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que están fuera del día de expiación, pero que fueron válidos ante Dios, ¿ya? Solo algunos ejemplos, hay muchos, hermano, pero por el tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16, está ese ayuno natural que sale en la Escritura, porque en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16, vemos a David con un dolor profundo por el hijo que tuvo por Betsabé. Los que conocen un poco la historia. ¿Qué hizo David cuando el niño enfermó? Dice la Escritura que ayunó, no comió. Pero ese es un ayuno natural que está ligado con el luto, que está ligado con el dolor. ¿Cuántas veces, y lo vemos en la Escritura varias veces, cuando nosotros vivimos dolor, vivimos, hermano, dolor o luto, hermano, no nos dan ganas de comer. La comida es lo último que pensamos. David dejó de comer, no se alimentó porque tenía un dolor. El hijo que había tenido por Betsabé estaba a punto de morir. Es más, dice que cuando murió dejó de ayunar. Dejó de ayunar, ya no tenía sentido. ¿Me está entendiendo? Tenemos también
el ayuno que está ligado al peligro y se busca la ayuda de Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Esther. ¿Se recuerda ahí la historia de Esther? Los que conocen la historia, yo se la estoy resumiendo para que no perdamos tanto tiempo en buscar. Esther, había uno que era amigo del rey que quería hacerle la camorra a los judíos. Es más, quería matar al tío, a Mardoqueo. Los que han leído. Entonces, ¿qué hace Esther? Prepara todo un plan para ir en defensa de su pueblo, para ir a hablar con el rey, y le dice, le pide a todos los judíos que ayunen, y ella también iba a ayunar, y todos ayunaron para que Dios los ayudara. Y Dios los ayudó. Amén. También tenemos el ejemplo de Jonás, de Nínive. ¿Se recuerda? Había un juicio de Dios. ¿Y qué hace Jonás? Va y le dice al pueblo, oye, va a venir juicio, y va a pasar esto, y va a pasar este otro. ¿Y qué hizo el que estaba a cargo del pueblo? Mandó a que todos ayunaran. Incluso los que estaban amamantando no le pudieron dar pecho. ¿Y qué hizo Dios? Se olvidó del juicio, los saltó por alto, los perdonó. Y estoy hablando de ayunos que están fuera del día de expiación. Y hay muchos más ejemplos, segunda de Crónicas, también 23. De reyes que se arrepintieron, que buscaron la ayuda de Dios, que ayunaron, y que hacia Dios se olvidaba del juicio y los perdonaba por el ayuno. No. Esto es interesante. No es que el ayuno tenga poder. El ayuno en sí no tiene poder. Hoy día es una práctica que ejercían los hijos de Dios por una orden que estableció Dios tiempo atrás, pero que hoy día no está vigente, establecida por Dios, por así decirlo. Pero que es una práctica que no tiene poder en sí. ¿Está aquí, hermano? Pero que me ayuda a buscar más intensamente, más íntimamente la presencia de Dios por algún motivo. No sé si me logro entender. ¿Sí? Amén. Que el Señor nos ayude. Hermano, a diferencia de lo establecido por Dios en Éxodo en el día de expiación, los hombres de Dios utilizaron en diferentes situaciones esta práctica del ayuno. Acabamos de ver los ejemplos. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios del Antiguo Testamento, utilizaron esta práctica en diferentes situaciones para buscar guía, para buscar luz, para buscar una respuesta, para buscar sanidad. Pero el ayuno era afianzado en una búsqueda de Dios. Lo importante era la búsqueda de Dios, y ellos añadían la práctica del ayuno para reforzar o para hacer más íntimo, más intensa la búsqueda de Dios. Pero no es que Dios contestara, no es que Dios saltara por alto el juicio, no es que Dios trajera iluminación por causa del ayuno, no. Que Dios nos ayude. Hermano, el ayuno en sí no tiene poder. Es una práctica que se usa para afligir el alma, con la intención de tener una búsqueda más íntima, más profunda. Es como una señal de arrepentimiento por nuestra falta. Es como una señal de la necesidad que tengo de Dios, y lo buscamos afligiendo nuestras almas. Yo decido buscar a Dios por algún motivo, y le voy a añadir esta práctica para hacer mi búsqueda más íntima, más intensa, más profunda, porque necesito la ayuda de Dios. ¿Me está entendiendo? Que Dios nos ayude. Entonces, por eso Dios, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo
no reprime el ayuno, ni tampoco no lo reprime, ni tampoco lo impone, sino que lo clarifica donde estamos leyendo. Porque él sabía que era una práctica que se hacía. Y en el primer siglo los fariseos la hacían continuamente. Por eso él dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. O sea, en otras palabras, cuando uses esta práctica, cuando tú decidas afligir tu alma, no seas como los fariseos, como los hipócritas, que demudan su rostro. Hermano, según algunas investigaciones dicen que los fariseos incluso se ponían ropa vieja, se ponían ropa rota, sucia, se bañaban con ceniza y incluso algunos se llegaban un poco a maquillar para denotar rostros pálidos y enfermizos para demostrar a los demás que estaban en ayuno. Porque en el primer siglo había una creencia que el ayuno tenía cierto poder. En Mateo capítulo 17, versículo 21, algunos expertos en la escritura dicen que ese versículo es agregado y no corresponde a los manuscritos más antiguos. Y por eso algunos piensan que el ayuno tiene cierto poder. Jesucristo, hablando de Jesucristo, se lo agregan al 21, dice, este género, dice, no sale con oración y ayuno. Pero si usted lee más arriba, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera esto? Jesús le dijo, por tu falta de fe. No por la oración y el ayuno. ¿Me está entendiendo? Algunos dicen o algunos atribuyen, y en el primer siglo, algunos pensaban que el ayuno traía cierto poder, que no es así. Y el día de hoy, algunos también creen lo mismo. Cuando ayunan, le andan poniendo las manos a todos. A ver, ven para acá para orar. Mira que estoy en ayuno. Llevo 3 días en ayuno, llevo 2. Oiga, y algunos hacen notar que están en ayuno. No sé por qué hay gente que le gusta mostrar lo que hace. Hay gente que de alguna u otra manera muestra o trata de mostrar que, sobre todo los más religiosos, tratan de mostrar que están en cierta conducta espiritual. ¿Con qué sentido? De que los demás digan, ¡oh! ¡Qué santo! ¡Qué santa! Dile al hermano tanto, ese sí, porque él ayuna, que venga a orar por mí. Pero el ayuno no tiene ningún poder en sí. No hay ninguna orden en el Nuevo Testamento. Es más, Jesucristo dice, cuando le preguntan a Jesucristo, yo estoy diciendo estos textos porque creo que usted los conoce, estos pasajes bíblicos. Es más, Jesucristo le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan y los fariseos sí. Y Jesucristo le dijo, pero ¿cómo van a ayunar si están con el esposo? Ellos van a ayunar cuando el esposo no esté. Porque, ¿cómo van a ayunar si están de fiesta? Porque el ayuno está relacionado con afligir el alma. Cuando hay dolor, luto, cuando hay preocupación, dejamos de comer, estamos en una búsqueda, necesitamos luz de Dios, algo me aflige y busco de Dios, es algo que tiene otro sentido. Entonces, pero Jesús, cuando le preguntan, no deja nada establecido, no dice, ellos van a ayunar tal día, tal fecha, en tal hora, no deja ninguna orden, porque no hay ninguna orden en el Nuevo Testamento específica como una orden como orar y dar, no. Esto es una práctica y en base a esa práctica que hace Cristo en este pasaje, la regula. Si lo vas a hacer, no lo hagas como los hipócritas. Si lo vas a hacer,
no desmudes tu rostro. No andes mostrando, porque hay algunos que muestran que andan, ¿o no? A veces hay gente que ni siquiera uno quiere preguntar cómo están, porque uno los mira nomás. ¿Le ha pasado eso? Que de repente usted mira a alguien y dice, no le voy a preguntar cómo está, porque con la cara que tiene ya lo está diciendo. Porque hay gente que es así, que aunque no le pregunten, muestran con su cara, con su rostro, con sus gestos, que están mal, que necesitan ayuda, que se están muriendo. Dios dice, cuando ayunes, no seas como los hipócritas. No muestres a los demás que estás en una búsqueda de mí, que estás afligiendo tu alma, que estás buscando una luz, una respuesta. No andes mostrándole a los demás. Anda en lo secreto, a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces, el ayuno falso es el ayuno hipócrita. Es ese ayuno que no tiene el sentido de la búsqueda de Dios. Porque a veces ayunamos porque hace tiempo no ayuno. Oye, hace tiempo que no ayuno, así que ya mañana no voy a comer yo. Y eso hacemos. Lo único que hacemos es no comer. Pero el ayuno tiene otro sentido. El ayuno tiene el sentido de una búsqueda profunda de Dios. Yo debo afligir mi alma en esa búsqueda de arrepentimiento, de búsqueda, hermano. Por eso es que a veces nos morimos de hambre. Y nos cuesta tanto ayunar. Y a varios nos hace falta ayunar. Dios nos ayude. Hermano, cuando el corazón, escuche bien esto, cuando el corazón no es recto, el ayuno es una farsa y es una burla. Porque ¿qué saco de ayunar? ¿Qué saco con dejar de comer si mi corazón está en pecado? Si mi corazón está en la maldad, en la mentira, en el engaño, no hago la voluntad de Dios, ¿qué saco con dejar de comer? ¿Qué saco con abstenerme de alimento? Si en mí no está el sentir de buscar a Dios para arrepentirme de eso, no. Quiero autoconvencerme, quiero convencerme yo mismo que ayuné y me siento bien. Recuerde lo que hizo el fariseo cuando oraba consigo mismo. Él se sentía bien él mismo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como estos otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, 2 veces a la semana. Y Dios le había pedido que ayunaran 1 vez al año, pero él ayunaba 2. Pero ¿qué dice la Escritura? Que él oraba consigo mismo. Porque ese dejar de comer no tenía el sentido que Dios realmente le había dado a esa práctica. Y la práctica del ayuno tiene que ser una búsqueda intensa, profunda de Dios por algo. Voy a afligir mi alma, necesito la ayuda de Dios en algo, necesito una respuesta, una luz, necesito que Él me hable. Ando buscando a Dios porque necesito superar una maldad, un pecado de mi vida. Voy a afligir, voy a entrar en este tiempo de oración y de ayuno para que Dios tenga misericordia de mí. Amén. Por eso, esto tiene que ser en secreto. Aunque también hay ayuno en masa, o sea, usted va, el mismo ayuno que tuvo Nínive fue un ayuno en masa, no fue secreto. Pero la intención fue sincera. Ellos se arrepintieron, o sea, dejaron de comer, pero hubo una actitud sincera de arrepentimiento. Y Dios los perdonó, no porque dejaron de comer, sino porque se arrepintieron sinceramente.
Me logro entender, ¿no? Así que Dios nos ayude con este tema del ayuno. ¿Cuántos vamos a ayunar? Entonces cuando Jesús le dice a aquellas personas que le preguntan ¿por qué tus discípulos no ayunan? Hermanos, Jesús no dejó ninguna orden, no dejó un tiempo, no dejó un lugar, no dejó un método específico, no dejó nada establecido. Solo dijo que cuando lo hagan, no lo hagas como eso. No lo hagas para ser visto. No lo hagas como esos fariseos que ellos lo hacen para sentirse bien ellos mismos. No lo hagas así. Si lo vas a hacer, hazlo como lo dijo mi padre en Levíticos capítulo 16, versículo 19. Aflige tu alma. Aflige tu alma como señal de arrepentimiento, como señal de perdón, de buscar perdón de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Hermano, el ayuno, esto tiene que ser una incontenible, escuche bien, una incontenible necesidad espiritual, de una búsqueda de ayuda, de fuerza, de guía, de claridad, etc. No que el ayuno lo hará, no es que el ayuno tenga poder, es una práctica que me ayudará a tener una búsqueda más profunda de Dios. Esto me ayudará a afligir más mi alma y a buscar más de Dios profundamente. Es entrar en un estado, en un tiempo de búsqueda de Dios. Amén. A veces nosotros decimos ya, vamos a hacer un ayuno congregacional porque se puede. La Biblia no es una orden, es una práctica cristiana, evangélica, que la practicamos. Y cuando nosotros nos anotamos para ayunar, ayunamos por cumplir, ¿o no? Sí, yo también lo he hecho. Oh, es verdad que hoy día me toca ayunar. No, ay, tiramos el pan para allá. ¿Verdad que hoy día me toca ayunar? Lo estoy haciendo por cumplir. Pero no es que me haya sumergido en el sentir del ayuno congregacional por el cual estamos haciéndolo. No sé si me logro entender. No es que esté entrando en un tiempo de búsqueda de Dios para que Dios nos bendiga o nos dé la luz, la claridad. No sé cuál será el motivo por el cual lo estamos haciendo. Amén. Que el Señor nos ayude. Hermano amado, por eso está el ayuno falso, que es el que lo hacen los hipócritas, pero también está el ayuno verdadero. Y el ayuno verdadero, hermano, es aquel que se hace para Dios y no para los hombres, ¿ya? Que no estamos fingiendo algo que no sentimos, como lo hemos dicho ya con el dar y con la oración. No tiene que ser algo para que me vean los demás, sino que tengo que hacerlo para Dios. Y en este caso voy a afligir mi alma porque voy a tener un tiempo de búsqueda de mi Dios y de mi Señor. ¿Usted ha sentido ganas de buscar a Dios? ¿Usted ha sentido esas ganas de tener algo más profundo con Dios? Pues si está en eso, agregue ayuno. Puede agregar ayuno. Aflija su alma. Intensifique más la oración con el ayuno, con la búsqueda. Pero que sea ese sentido para que lo vea Dios y no para que lo veamos nosotros. Es más, Dios dice cuando ayune, lávate la cara, unge tu cabeza. O sea, anda como si nada. No, ven, si ese día toca culto, alaba a Dios con ganas. No esté ahí, oh, ¿qué te pasó, hermano? Oh, que estoy ayunando. Porque a veces vemos a los hermanos que llegan a la iglesia sin ganas, sin deseo. Yo digo, deben estar todos ayunando. Pero Dios dice que no, vístete bien, arréglate. La mujer, píntate todo, como todos los días, arréglate. Si vas a trabajar, anda y bien. Lo tuyo es Dios y tú y nadie más. Y nadie más tiene que saber. Y Dios te va a recompensar en público lo que estás haciendo en secreto. O sea, ¿qué significa eso?
que si estoy agregando ayuno a mi oración y hay una petición, hay una necesidad, ya sea de guía espiritual, económica, lo que sea, Dios me va a recompensar eso en público. Pero no es que el ayuno provoque eso, no, es Dios por su misericordia. Cuando ve en mí una sincera dedicación a Él, cuando Él ve un verdadero arrepentimiento de mi vida, Él responde. Pero no es que el ayuno tenga poder. ¿Está aquí? Amén. Que Dios nos ayude. Hermano, el ayuno verdadero es aquel que se hace para Dios y no para los hombres, el que se hace sinceramente. Hermano, todo relato bíblico verdadero referente al ayuno está ligado con la oración. Si usted ve cada relato bíblico sobre el ayuno, está relacionado con la oración. Escuche bien, podemos orar sin ayuno, pero no podemos ayunar sin oración. Se va a morir de hambre. Se va a perder el asado porque quiso, ¿no? ¿Está aquí? Porque el ayuno va íntimamente ligado con la oración. Yo aflijo mi alma para buscar a Dios. Es mi oración, o sea, esa oración, ese clamor, esa búsqueda. Yo le agrego esto para afligir mi alma sinceramente, honestamente, en esta búsqueda de Dios. Yo puedo orar sin ayuno, puedo clamar a Dios sin ayuno, pero no puedo ayunar sin oración, no tiene sentido. Amén. Por eso es que es importante que cuando vamos a ayunar, cuando usted decida hacer esta práctica, se prepare para esta práctica. Tiene que entrar en un momento distinto. Por eso es que cuando vemos los relatos bíblicos, tanto de los pueblos que ayunaron, de los reyes que ayunaron, de los hombres de Dios que ayunaron, entraron en un tiempo de aflicción, en un tiempo de clamor, en un tiempo de angustia, de luto, de dolor, en un tiempo donde sufrieron, donde buscaron a Dios, y Dios por misericordia, porque vio que fue un gesto sincero, Dios respondió. Amén. Mire, yo quiero que vaya conmigo a Zacarías. Zacarías capítulo 7. Versículo 5. Ponga atención a esto, mire lo que dice la escritura aquí. Dice, Dios diciéndole a Zacarías que dijera, dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, mire la pregunta, ¿habéis ayunado para mí? ¿Está aquí? Cuando ayunasteis durante estos 70 años, ¿lo hiciste para mí? O sea, ¿qué está diciendo de hoy? 70 años en que ningún ayuno fue para él. Porque cuando el corazón no es recto, el ayuno es una farsa. Cuando tú no estás a cuenta con Dios, cuando en ti realmente no está ese anhelo de buscar a Dios de verdad y ayunas, ese ayuno es hipócrita. 70 años este pueblo ayunando hipócritamente. Por eso que Dios le hace la pregunta y le dice, ¿habéis estos 70 años
Lo dice claro, dice, habla todo, cuando ayunasteis y lloraste, ayunaban y lloraban. El quinto y el séptimo mes, como lo decía Levíticos capítulo 16, dice, el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Lo hiciste para mí? No fue para Él. Porque cuando nuestra vida, cuando mi corazón, cuando no es recto, cuando mis conductas no son rectas delante de Dios, cuando ando haciendo cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios, y decidí ayunar, decidí llorar, hermano, eso es falso. Porque verdaderamente no hay una intención en mí de enmendar mi vida y ponerla a disposición de Dios. Recuerde que el sermón del monte es para sus discípulos, para sus hijos, para aquellos que van a comenzar a practicar las normas del reino, las bienaventuranzas. Y Cristo le dice, si vas a ayunar, no seas como los hipócritas. Si vas a entrar en ese tiempo de búsqueda de mi Padre, de su presencia, si necesitas entrar en un tiempo de oración y de ruego y vas a ayunar, hazlo sinceramente para Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías. ¿Me ayudas, Maxi? Isaías, capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículos 5 al 9. Dice así su palabra. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. Ese es el ayuno que yo le escogí. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Yo les dije que ayunaran así. Yo les dije que andaran encorvados, que se vistieran de ceniza, que anduvieran mostrando. ¿Ese es el ayuno que yo les dije en Levítico? No. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacían. Por eso él dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Esto es agradable a Jehová? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, quiero tenerme ahí, ¿no es este el ayuno verdadero? ¿No es este el ayuno verdadero en que libertes al oprimido? ¿Al que compartas el pan con el pobre? ¿Al que ayudes al que necesite? Este no es el verdadero ayuno, este es el ayuno. O sea, de esto, abstente de esto, niégate de esto, niégate del egoísmo, porque el ayuno es abstenerse de comer, es dejar de alimentarse, es dejar de los placeres de lo físico. Pues Dios dice que este es el verdadero ayuno, en que yo aprenda a negarme de verdad por los demás. Ese es el verdadero ayuno. Que teniendo un pan pueda partirlo y darlo también al otro. De poder ayudar a aquel que te lo necesita. De libertar a aquel que está oprimido. De negar mi tiempo, de negarme a mis comodidades, de negarme a todo lo que tengo por amor a los otros, por amor a su reino, por amor a su obra, por amor a su voluntad. Ese es el verdadero ayuno. Porque a veces estamos dispuestos a dejar de comer, a veces estamos dispuestos a afligir el alma hipócritamente, pero no estamos dispuestos a negarnos por los demás.
No estamos dispuestos a extender la mano, no estamos dispuestos a dar, no estamos dispuestos a traer primicia, no estamos dispuestos a preocuparnos de la necesidad de los demás. Este es el ayuno que yo os enseñé. Este es el ayuno que lleváis 70, 30, 40. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia a veces ayunando equivocadamente? Que el Señor nos ayude. Dios nos ayude. Versículo 6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los que brotando, quebrantados, y a los que rompáis el yugo. Dice versículo 7: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8, escuche bien lo que dice aquí. Entonces, cuando hagamos este ayuno, este tipo de ayuno, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9, ponga más atención aún, dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Por qué no nos oye Dios? Porque somos hipócritas lo que hacemos. Porque no hay una sincera búsqueda de Él. Amamos más las cosas de este mundo. Amamos más que nos vean, el reconocimiento de los hombres, más que Él nos escuche, más que Él nos vea. Por eso el versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: he aquí, sí, quitaréis de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Dios qué hará? Nos bendecirá, nos ayudará, nos pondrá derechito, por así decirlo. Pero Él nos escuchará cuando clamemos. Porque cuando hacemos el verdadero ayuno, hermano, Dios escuchará nuestro clamor. Amén. Hermano, ayunar no es pasar hambre. O sea, igual uno le da hambre. Pero el sentido, lo que me motivó a hacer eso, tiene que ser una búsqueda íntima, más intensa de Dios. Por alguna razón, por alguna necesidad, un luto, una guía, una luz, una respuesta, una sanidad, no lo sé. Yo recuerdo cuando mi mamá se enfermó y el médico nos dijo: pucha, tenía 2 infecciones, una aquí y una acá atrás. Y todo era como cáncer. Pero había una posibilidad de que fuera una infección. Había una posibilidad. Y yo me acuerdo que oré, entré en un tiempo de oración y le agregué ayuno. Yo no vine a hablar de mí, pero es una experiencia que tuve. Y la verdad que estuve ahí ayunando, pero orando, le agregué ayuno. Y la verdad que un día hasta mareado andaba. Y recuerdo que le hicieron una biopsia aquí, le hicieron una punción que se llama, le sacaron, hicieron una cosa rápida y dijeron: no, es una infección. Sentí la respuesta de Dios. Pero igual estaba mal. Era el tiempo de su partida. Pero Dios me respondió. Yo le dije: Señor, que no sea cáncer, que sea infección, porque yo en mi ignorancia pensé que eso se solucionaba con una pastilla. Pero a lo mejor te dirá aquí, pero para mí Dios me respondió. Y entré en un tiempo de oración
de ayuno. La única que sabía era mi esposa, porque como estaba trabajando yo no llevaba alimento. Estaba en ese tiempo, afligí mi alma. En mí había una preocupación, en mí había un dolor. Y entré en ese tiempo de oración, de ruego, de clamor por noche o mañana y le agregué esto. ¿Está aquí, hermano? Pero tiene que ser de una manera sincera, no para cumplir, no para que me vean, sino que Dios tiene que ver esa sincera dedicación de mi vida, que ando tras de algo de Él, ando tras de Él. Y Dios nos mirará y nos responderá. De ahí a la respuesta no me voy a meter. Puede decir sí, no, espérate, no sé, ese es otro tema. Pero que te va a responder, te va a responder. Y nacerá tu salvación. Y nacerá tu luz, dice Isaías. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos ayude. Por eso Cristo nos dice, cuando ayunen cuando ayunen no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, hijo mío, tú que has recibido a Cristo, cuando ayunes, cuando hagas esta práctica, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Hoy día los ayunos en este tiempo se ponen de moda. Para estar más flaco, para el verano, para usar polera. Y algunos hermanos para este tiempo sube la inscripción para los ayunos. Lo usan con un doble sentido, pero no es el sentido correcto. Amén. Que el Señor nos ayude. Hermano, Dios no quiere hipocresía en nuestras conductas. Si vamos a dar, si vamos a orar o si vamos a ayunar, que no sea hipócritamente, que sea de verdad. Si vas a dar, hazlo para Dios. Si vas a orar, habla con Él. Si vas a ayunar, búscale de verdad. No caigamos en la hipocresía. No tratemos de mostrar algo que no somos. No, ¿a quién quiere impresionar? A mí me puede impresionar, pero a Dios no lo vamos a impresionar. A Dios no le vamos a engañar, hermano. No tratemos de mostrar que somos dadivosos cuando me duele lo que estoy dando. No tratemos de mostrar una oración elaborada y tratando de mostrar una espiritualidad que no tengo. No tratemos de mostrar que yo ayuno, que soy un hombre de sacrificio en la obra de Dios a través del ayuno, cuando no lo soy. Todo será falso, todo será una falsa. Mi cristianismo será una falsa. Tengo que ser auténtico. Tenemos que ser auténticos. No podemos agregar ni más, ni ponerle más, ni quitarle lo que soy. Soy un pecador, somos malos, somos mentirosos, somos rencorosos, somos orgullosos, es lo que somos. Necesitamos de Dios. Así que cuando voy a dar, tengo que dar con gratitud porque Dios ha sido bueno. Cuando ore, tengo que buscar a mi Dios porque sin Él me muero. Tengo que hablar con Él. Y si voy a ayunar, tengo que ser honesto porque realmente necesito una respuesta de Dios. Todo tiene que ser honesto, sincero, verdadero. Aunque tu oración sea corta, aunque lo que estás dando sea poco, y aunque tus ayunos sean parciales, no importa, pero si son sinceros, Dios los escuchará. Dios te responderá. Porque Dios busca sinceridad. Sinceridad. Dios quiere que usted y yo seamos sinceros en lo que hagamos. Que no tengamos cera, pifias. Porque si tenemos cosas raras, no somos honestos. No somos sinceros. Somos hipócritas. Amén.
Digámosle al Señor que nos saque la cera. Espíritu Santo, sácame la cera del corazón. Ayúdame a ser honesto. Ayúdame a ser sincero con Dios. Amén. Si va a dar, si va a orar, si va a ayunar, hágalo con sinceridad, con honestidad, con autenticidad. Amén. Eso es lo que Dios espera. No lo largo de la oración, no la cantidad que dé y no la cantidad de días que esté sin comer. La honestidad, sinceridad, honestidad, que sea verdadero. A eso Dios apunta. Y si en nuestro corazón está eso, Dios glorificaremos su nombre en el dar, en la oración y en el ayuno. Amén. Que Dios nos bendiga. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.